Buenos días. Qué bueno verlos por aquí, un domingo más. A todos los que nos acompañan en esta mañana y a ustedes que nos acompañan desde casa, sean todos bienvenidos. Estamos hablando hace algunas semanas acerca de los tiempos en los que estamos viviendo. No son tiempos fáciles, ¿verdad? Hay mucha confusión moral, hay algo en la cultura que está siendo influenciada por este movimiento del que hemos estado hablando en las últimas semanas, el famoso movimiento woke, ¿verdad? Ahora, este movimiento, hay una definición que yo creo que lo resume para hacerlo más fácil. Básicamente lo que hace este movimiento es tratar de redefinir conceptos como la verdad, la justicia y la identidad. Eso es un buen resumen de lo que quiere hacer o lo que trata de hacer este movimiento. El problema no es lo que hace este movimiento solamente. El problema es que hay algunas iglesias que están tratando de adoptar estas ideologías, de permitir ser permeadas por estas ideologías. Y cuando permitimos que la iglesia sea afectada por este tipo de cosas, en lugar de nosotros afectar la cultura, estamos en un problema. Y estamos en un problema importante. La cultura de la tolerancia extrema es lo que estamos tratando de vivir el día de hoy. Es una cultura que nos empuja, trata de empujarnos para que aceptemos radicalmente sin cuestionar, para que lo aceptemos todo, sin cuestionar. Y cuando hablamos de corregir o disciplinar, entonces nos ven como odiadores, los famosos odiadores de los que venimos hablando hace algunas semanas. Y eso es un problema en la cultura actual. Ahora, para tocar este tema, hace algunas semanas atrás, unas 4 semanas, comenzamos a hablar acerca de la iglesia de Corinto. En esta iglesia estaba ocurriendo algo similar. De manera que el hecho de que la cultura trate de introducir y modificar los valores de la iglesia no es algo nuevo, es algo que ya ocurría en la época de Pablo. El caso que vamos a tocar el día de hoy, lo vamos a ver en el capítulo 5. Pablo comienza en el capítulo y está tratando con una iglesia que está tolerando el pecado en lugar de confrontarlo en amor, porque están confundiendo la tolerancia extrema, están llegando a una tolerancia extrema. Y está hablando de un caso bien particular. Ahora, antes de tocar el caso precisamente, recordemos que las últimas semanas hablamos de los 4 primeros capítulos de Corinto, y en el capítulo 1 veíamos que esta era una iglesia que estaba presentando división. Había unos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y veíamos que ya se veía, perdón la redundancia, que la iglesia se estaba dividiendo como en facciones, lo cual también ocurre hoy en día. Yo creo más por aquí, yo me inclino más por acá, y comienza a haber un fraccionamiento en la iglesia. Avanzamos al capítulo 2, y veíamos cómo Pablo confrontaba la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo, y enfatiza que el mensaje del Evangelio no depende ni de la elocuencia ni de la capacidad del orador, sino que depende del poder del Espíritu Santo. La palabra, cuando va cargada del poder del Espíritu Santo, es lo que cambia vidas. No depende del que se pare o se siente aquí a tratar de exponer un mensaje. Avanzamos un poco más adelante al capítulo 3 y veíamos cómo Pablo hacía énfasis en que la edificación de la iglesia es el templo de Dios y que debe edificarse sobre un fundamento único, que es Cristo. Ese es el fundamento que debe haber, tocando nuevamente lo que veía el capítulo 1 acerca de las divisiones. Y finalmente llegábamos la semana pasada, en el capítulo 4, donde Pablo llama a los hombres, a la iglesia, a que no se gloríen los hombres, sino a que vivan constantemente en obediencia y en humildad. Y hoy llegamos finalmente al capítulo 5, capítulo bien interesante. Ahora, el tema que vamos a tocar el día de hoy es cómo la contaminación del pecado dentro de la iglesia nos afecta. Y esta contaminación entra por una persona, comienza por una persona, comienza por un pecado que la iglesia tolera, comienza por algo muy pequeño, un poquito de levadura, leuda toda la masa. Ese es el mensaje central. Ahora, ¿cuál es el problema que estaba ocurriendo en esta iglesia y que aún ocurre hoy en día? El problema de la tolerancia mal entendida.
A nosotros como cristianos nos dicen que tenemos que ser tolerantes, porque hay que amar a todo mundo, hay que aceptar a todo mundo. Pero malentendemos esto, y si bien es cierto, y esto quiero que le quede bien claro, nosotros como iglesia aceptamos a todas las personas y tratamos de verlas en amor, porque así como Cristo murió por mí, también murió por esa persona que tiene esta ideología con la cual nosotros no estamos de acuerdo, que a veces nos parece aberrante, que a veces no toleramos. Cristo también murió por esa persona. Con esa tolerancia estamos de acuerdo. Pero la tolerancia malentendida es lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Pablo comienza haciendo un recuento en su carta de lo que está ocurriendo y dice así: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual. La palabra que Pablo utiliza aquí cuando habla de inmoralidad sexual es porneia, que es de donde viene nuestra palabra moderna pornografía. Ahora, para que no se haga películas, Pablo explica exactamente qué era lo que está ocurriendo. Un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer la esposa de su padre. O sea, no era su mamá, era la nueva esposa de su padre. Y este personaje estaba conviviendo, estaba teniendo relaciones con ella, relaciones sexuales. ¿Ok? Una cosa que usted lo escucha hoy en día y ¡wow! Y Pablo dice, oye, esto está ocurriendo en la iglesia. Entonces ni los paganos lo hacen. ¿Cómo es posible que ustedes se enteren de esto y no hayan hecho algo al respecto? Por el contrario, de esto se sienten orgullosos. ¿Por qué? Porque somos tolerantes. Entonces es una iglesia exageradamente tolerante. Esa es la tolerancia malentendida a la que Pablo se está refiriendo. De esto se sienten orgullosos. No deberían, más bien, haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa. Ahora, Pablo entra al grano y dice exactamente cuál es el problema. Ese es el problema que queremos tratar. No puede ser que ustedes toleren esto. No solamente lo toleren, sino que se sientan orgullosos. O sea, no puede ocurrir eso. Ahora, desde aquí es fácil juzgarlos, desde acá, siglo XXI. Pero tenemos que tener en cuenta siempre el contexto cultural de la sociedad donde se está desarrollando esta iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, uno, es mayormente de gentiles, ¿ya? Gentiles de una cultura griego-romana. ¿Ok? Entonces, para que se haga una idea mejor, un refrán de la época, un refrán griego, decía algo así: a las amantes las tenemos por placer, a las concubinas para el cuidado diario del cuerpo, pero a las esposas para que nos den hijos legítimos. Esta es la cultura donde está esta iglesia. ¿Ok? Entonces, no juzgue la iglesia tan fácilmente, no juzgue la iglesia tan duramente. ¿Estaban mal? Sí, pero no era fácil caminar derechito en esta época, sobre todo cuando se trata de la cultura sexual, porque muchas de las actividades de esta cultura giraban en torno a la sexualidad. De hecho, había templos donde parte del culto de oración era tener relaciones sexuales con prostitutas. Esa era la manera como adoraban. Y muchas de estas personas de esta cultura, gentiles, con un trasfondo griego, donde esto es lo normal, donde esto es un refrán, donde esto es el día a día, muchas de estas personas ahora se han entregado a Cristo, ahora se han hecho creyentes, pero lo que no querían era dejar ese estilo de vida. Y para ellos no era fácil. Déjeme le hago un mal ejemplo. Es como que usted se haga creyente hoy en día y ahora ya no puede dar coima. Cuando estamos en una cultura aquí donde sabemos que muchas cosas se mueven porque hay que dar coima. Deje pues de dar coima. No le da al vigilante cuando lo pare cuando se llevó el semáforo. No dé coima para que le aceleren los papeles. No dé coima para saltarse un trámite. Nosotros sabemos que no debemos hacerlo, pero a mucha gente que trabaja en el día a día, que es su realidad, no le es fácil dejar eso. Si es extremo el ejemplo de dar coima a relaciones sexuales,
como que no se compara lo uno con lo otro, pero lo que quiero que vea es lo difícil que es dejar hábitos que son culturalmente aceptables. Ya, en la cultura de la iglesia de Corinto esto era aceptable, era lo normal, era el día a día, no tenía nada de extraño. Pero si ahora es creyente, tienes que dejar eso. Ya no puedes tolerar eso. No confunda la tolerancia extrema con continuar esto. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros hoy? ¿O cuál es el paralelo con nosotros hoy? Porque hoy en día, la cultura actual celebra todo estilo de vida. Lo que se te ocurra, lo celebra. Y minimiza el pecado. No, no es tan grave. No es tan así, no es tan complicado. Esa es la cultura en la que nosotros como iglesia estamos. Esa es la cultura en la que nosotros como iglesia nos movemos. Ese es el día a día de la mayoría de ustedes, no mía porque yo trabajo en la iglesia. Pero los que salen mañana a trabajar al centro, en oficinas, en compañía, lo que sea, esa es la cultura con la que están chocando todos los días. Y a veces cuando pasamos mucho tiempo dentro de la iglesia, se nos olvida que esa es la realidad de la mayoría de la gente. O sea, aquí donde estamos el domingo somos lindos, bonitos, hermanitos, eso es una burbujita. Pero el mundo es difícil. Porque la cultura de hoy en día, año 2025, quiere que nosotros aceptemos todo. Y que veamos todo a través de un lente que minimiza el pecado. Como iglesia, tenemos que aferrarnos a la que dice la Escritura. Y tenemos que ir, por ejemplo, a lo que dice Romanos. Romanos 12 nos dice que no debemos amoldarnos al mundo. Sí, mañana usted va a trabajar en la compañía donde le toque, con esas personas que tienen esa ideología. Y lo más fácil es hacernos a. Pero como creyentes, lo que se nos dice es, no nos amoldemos al mundo actual. Por el contrario, tenemos que ser transformados. ¿Cómo nos transformamos? Renovando nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y el resultado cuál va a ser? Que vamos a poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pablo en el libro de Romanos lo explica de esta forma, súper catedrático, bien mascadito. Pedro también lo menciona, y es un poco más práctico y directo. Hay que vivir en santidad. ¿Por qué? Hay que ser santo, porque Dios es santo, punto. Debería ser suficiente para nosotros, pues está escrito, dice Pedro, sean santos porque yo soy santo. Eso debería ser suficiente. ¿Quiere explicaciones? Pablo se le dio en Romanos. Pero el final es el mismo. Hay que ser santos, porque Dios es santo. Y eso debería ser suficiente. Y cuando nos enfrentamos con eso, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos. Y hagas esta pregunta. ¿Está más preocupado por agradar al mundo o por vivir en santidad? Ya, tómate unos tragos. Vamos a fumarnos hoy. ¿Está más preocupado por agradar al mundo o por vivir en santidad? Dale, que eso lo hace todo el mundo, eso no es nada, no es tan grave. ¿Le preocupa más agradar al mundo o vivir en santidad? Que no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero tenemos que ser santos, porque Dios es santo. Santos en el término de santidad como apartados. No estoy hablando de santurronería, que es otra historia. ¿Ok? Entonces, lo primero era una tolerancia malentendida. El segundo punto que debemos tocar es cuando hablamos de disciplina como un acto de amor. Siempre que nosotros hablamos de disciplina, especialmente en la iglesia, casi que es una mala palabra, porque entonces el hermanito ya no vuelve. No podemos hablar de disciplina porque entonces la gente se ofende. Y como somos una cultura que se ofende por todo, si hablamos de disciplina, capaz que no viene la próxima semana. Entonces no fui tolerante. Y ahí es donde comienzo a mezclar los conceptos. La disciplina es un acto de amor. Si vamos a Corintios, Pablo dice qué ocurrió con este personaje al que él dice que ya no debe tolerar más. Y dice así, yo por mi parte, Pablo, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu. Y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió ese pecado. Cuando habla aquí de juzgar, que es otra palabra que no le gusta escuchar a nadie en la iglesia,
no habla de condenar. Y ese es el problema que tenemos con la palabra. Cuando hablamos de juzgar, en este contexto, en esta carta, estamos hablando de diferenciar. Usted tiene la capacidad y está llamado como creyente, como seguidor de Jesús, a juzgar a sus hermanos en Cristo. A juzgar, que es diferenciar. Eso que estás haciendo no está bien. Eso que estás haciendo sí está bien. Eso es diferenciar. No está llamado a condenar, que es muy diferente. Se acerca, se parece, lo revolvemos, pero no es lo mismo. Yo debo tener el discernimiento, la capacidad y el valor para confrontar a mi hermano, estoy hablando de hermanos en Cristo solamente, ¿ya? Y decirle, eso no está bien, he juzgado y eso no está bien, que no es condenar. Y vamos a ver más adelante por qué la diferencia es tan importante. Dice, ya he juzgado cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompaño en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, esta porción es bastante controversial. Y de hecho es en la única parte en la Escritura donde se utiliza esta figura literaria que dice entregarlo a Satanás. Antes de que lo espiritualicemos y pensemos que está hablando de entregarlo a los demonios o que le está mandando una maldición, tenemos que dejar claro qué es esto de entregarlo a Satanás o qué quiere decir Pablo con entregar a Satanás. Cuando habla de entregar a Satanás, no es una maldición, sino la expulsión de la comunidad. ¿Para qué? Para que experimente las consecuencias del pecado. Pero ojo, con la esperanza de que se arrepienta. Y aquí tenga presente esto. Cuando hablamos de comunidad, no estamos hablando de estas 400 personas. Porque el que está allá en la cuarta fila, quinto asiento, que no lo alcanzo ni a ver, yo no sé en qué pecado anda. Te me va a costar mucho juzgarlo. Otra persona por aquí que me conozco, que sepa, yo no sé en qué anda, porque es difícil conocernos entre todos. Cuando hablamos de comunidad aquí, hablamos de eclesía, que nosotros lo llamamos casa e iglesia. Por eso nosotros hacemos énfasis que la casa e iglesia es una comunidad pequeña, porque yo ahí no me puedo esconder allá en la última fila. Yo ahí no puedo esconder mi pecado y venir aquí el domingo como un santo. No. En esta comunidad nos conocemos, nos involucramos en la vida del otro y permito que el otro se involucre en mi vida. Entonces, en ese contexto está este personaje. Recuerde que en el siglo I las eclesias eran comunidades pequeñas, no éramos grupos grandes. Entonces estamos hablando de que todo ese grupito, 20 personas, 25 personas, 30 personas, sabían y conocían a este personaje que estaba haciendo eso y lo estaban tolerando. Pablo les dice, hay que entregarlo a Satanás, que quiere decir sacarlo de la comunidad, devolverlo al mundo, entregarlo al mundo. ¿Para qué? Para que sufra la consecuencia de su pecado. Y cuando esté allá, va a extrañar las bendiciones que recibía estando en esta comunidad. Porque en esta comunidad yo tengo quien me cuide, yo tengo quien me dé un abrazo, quien se preocupe por mí, quien me pregunte cómo estás, a quién recurrir. Ese es el objetivo de la comunidad de eclesía, que nos ocupemos y nos involucremos y nos preocupemos y nos cuidemos los unos a los otros. Y cuando una de esas personas es sacada por su pecado, el caso de este hombre, él va a extrañar eso. Se va a perder estas bendiciones. Va a extrañar ya no ser parte de esta familia. Debería ser así. Cuando está en el mundo, él va a extrañar eso y probablemente se arrepienta. Entonces el objetivo de esta disciplina no es expulsarlo, castigarlo, hacer escarmiento de él, ni está hablando de este estilo de comunidad. No se trata de llamar aquí a X, traerlo acá, exponer su pecado, porque no lo vamos a tolerar, porque la Biblia dice, entonces yo lo exhibo aquí, lo hago quedar como un zapato, hago escarmiento de este pobre hombre y luego lo expulso afuera. Ni remotamente, que ocurre por cierto, ni remotamente está hablando de esto, está hablando de la eclesía, de comunidades pequeñas. Y siempre, siempre, siempre,
con el objetivo de restaurar, de que ojalá se arrepienta y podamos ir por él. Ahora, para los que les gusta el chisme, no sabemos quién era este tipo. No tenemos ni idea con quién es. No dice nombre, no da detalles, porque no es relevante, no es importante. Pero los estudiosos de la Escritura y muchos comentaristas están de acuerdo de que probablemente este mismo personaje sea el mismo que menciona Pablo en la siguiente carta que le envía a esta iglesia. En 2 Corintios, Pablo habla de este personaje probablemente y dice, para él es suficiente el castigo. Es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Ese es el trabajo de la eclesía. No confundir y tolerar el pecado, disciplinar en amor y restaurar. Ese es el juzgar, con ánimo de restaurar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con nuestra cultura actual? No podemos hablar de disciplina, porque solo la palabra ya tiene un contexto negativo. No se puede hablar de disciplina, pero la Biblia nos dice que corregir es un acto de amor. Cuando nosotros corregimos correctamente, con la intención adecuada, eso es un acto de amor. De hecho, la mejor demostración de disciplina que nosotros tenemos la encontramos en Hebreos. Hebreos, cuando habla acerca de nosotros, dice que el Señor disciplina a los que ama y que azota al que recibe como hijo. ¿Usted ha recibido disciplina del Señor? Ojalá hasta allí no haya sido azotado, porque duele, pero es por amor. Y los que tienen hijos lo saben perfectamente. Ustedes lo han vivido mucho mejor que yo, porque les ha tocado disciplinar a sus hijos. Yo lo único que he disciplinado ha sido un perro que ha sido mío y me ha dolido en el alma. No quiero ni imaginarme cómo será tener que disciplinar a un hijo por amor. Porque yo sé que usted tiene su corazón puesto en otro cuerpo. Y tener que disciplinar ese cuerpito por su bien, por amor, no es fácil. Pero eso es la mejor prueba de que hemos sido adoptados. La disciplina es un acto de amor. Ahora, muchos sectores de la cristiandad actualmente toman dos lados, como un péndulo. Por un lado, no hablamos de disciplina, sino que romantizan y justifican todas estas actitudes para no disciplinar. Y de hecho, utilizan la Biblia, la manipulan para justificar ciertos comportamientos. Ese es un extremo. Romantizamos y hay que tolerar, y hay que tenerle paciencia, y hay que seguirlo amando, lo cual es cierto, pero yo no voy a manipular la Biblia e irme al otro lado, a la tolerancia extrema. O hay otros sectores de la cristiandad que se viene para el otro lado y no romantizan, sino que no toleran absolutamente nada. Y parecen policía de la moral. Y todo lo ven mal, y todo lo juzgan. Y si no son tan perfectos como estos policías de la moral, habría que sacar a todo el mundo. Habría que votar a todo el mundo. Porque todos por algún lado cojeamos. Todos. Toditos. ¿Ok? Entonces no podemos caer en ninguno de los dos. Entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros cuando veamos el pecado aquí en la comunidad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Tenemos que recuperar la disciplina bíblica, pero aplicarla correctamente. Tenemos que aplicarla como un acto de amor. Esa es la manera como vamos a responder cuando veamos el pecado en nuestra comunidad. Lo tercero que necesitamos entender es que la santidad a la que somos llamados es un mandato, no es una opción. Volviendo a Corinto, eso es lo que estaba ocurriendo. Pablo dice, ustedes están mal, hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta que un poquito de levadura fermenta toda la masa? Un poquito de levadura es suficiente. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura,
como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Pablo lo que está tratando de hacer aquí es recordarles, ustedes son nueva levadura, deje de estar viviendo como era antes, porque ya no es. Cristo ya fue sacrificado por usted. Entonces deje de estar viviendo como lo hacía antes, ni tampoco permita que ese poquito de levadura, ni en su corazón, ni en su comunidad, pueda fermentar toda la masa. Ese pecadito que tanto me gusta, que yo trato de justificarlo conmigo mismo, me va a afectar. Eso que yo estoy tolerando en mi vida, me va a terminar por afectar. Y va a afectar no solamente a mí, sino a mi comunidad. Peor aún, cuando la comunidad tolera eso. Sigue diciendo Pablo, si no vamos a tolerar esto, entonces ¿qué vamos a hacer? Celebremos nuestra Pascua. No con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Necesitamos cambiar, especialmente en una cultura que nos está gritando por todos lados, cada uno haga lo que quiera. Esta es la idea popular. La idea de que cada uno haga lo que quiera dentro de la iglesia es peligroso, porque un pecado ignorado va a afectar a toda la congregación. Déjeme darle un ejemplo. X persona, X pecado, que se hace llamar hermano. Nosotros sabemos que está en pecado y lo toleramos. No lo ayudamos, no lo disciplinamos en amor. ¿Cómo va a afectar a toda la comunidad? Si él lo hace, yo también puedo. Y lo hago más grande. Entonces ya somos 2 en la comunidad que lo hacemos. Y luego vamos a ser 3. Y luego esta comunidad tolera este comportamiento. Porque total, que cada uno haga lo que quiera. Con tal de que a mí no me diga nada, hágale. Eso es un estilo de vida. Pero nosotros como iglesia estamos llamados a ser diferentes. A recordar que Cristo ya fue crucificado por nosotros. Y que no debemos tolerar ese poquito de levadura, no debemos ignorarlo. Se trata de no ignorar, porque nos va a afectar, va a terminar afectándonos más de lo que nosotros pensamos y va a afectar a toda la comunidad. El concepto de la levadura lo hemos visto varias veces en la Escritura. El mismo Pablo en Gálatas vuelve y lo menciona, y da una advertencia clarita: un poquito de levadura fermenta toda la masa, no tiene mucha ciencia. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué hacemos cuando encontramos esta levadura? ¿Qué hacemos cuando encontramos este pecado en nuestro hermano? Estoy hablando del hermano en Cristo. Estoy hablando de la eclesía, la comunidad pequeña. ¿Cuál es la actitud que debo tomar? Mateo 15 nos dice claramente cómo se debe hacer la disciplina. Es la única manera bíblica como se debe hacer, porque es en amor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué voy a hacer yo? Ven acá, necesito hablar contigo, vamos a conversar. Voy y a solas hablo con él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a chismear con el resto de la congregación y después hablar con él. No, yo voy a hablar a solas con él y le voy a hacer ver su falta en amor. Si me hace caso, bien, ganaste a tu hermano. Ok, aceptó la corrección, lo gané, le ayudé a corregir. Pero si no, voy con alguien más. Te digo, ¿sabes qué, Tito? Este hermano de la comunidad que conocemos, ¿sabes qué? Andrés, no está, peleemos de él. Llamo a Tito, y digo, ¿sabes qué, Tito? Ya hablé con Andrés respecto a esto. Y no me hizo, siguió en este comportamiento. Acompáñame, veamos cómo lo podemos ayudar. No es que hagámosle juntos a golpes, no. No, vamos a ver si entre los dos le podemos ayudar a salir de este pecado. Entonces, voy con alguien más, llevo conmigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Ok? El objetivo no es hacer escarmiento ni destrozarlo, es que podamos decir más adelante, si fuera el caso, ¿sabes qué? Nosotros tratamos de ayudarlo. Si aún así se niega a hacer caso, se lo digo a la iglesia, no a esta iglesia, no a esta congregación, a la eclesía. Se lo digo a la eclesía.
Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. ¿Cómo tratamos nosotros a los incrédulos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que amarlos. Porque esta persona que estaba dentro de mi congregación, que yo lo consideraba mi hermano, lo llamé y lo exhorté una vez, fui con otros 2 o 3 testigos y no me hizo caso. La congregación, eclesía, casa iglesia, comunidad, nos pusimos, lo rodeamos y le dijimos, te estás haciendo daño con este comportamiento, estás lastimando a personas, nos duele que sigas en este comportamiento. Y no me hace caso, no ha entendido. Probablemente no es creyente. Entonces yo lo voy a tratar como un incrédulo. ¿Cómo trato yo al incrédulo? No lo trato con el mismo estándar. Lo trato en amor, como alguien que necesita conocer de Cristo. En otras palabras, comienzo otra vez con él. ¿No has entendido? No lo puedo poner en el mismo estándar del hermano porque ha demostrado que no ha entendido. Pero lo trato con amor. ¿Cómo malinterpretamos esto muchas veces y lo mal aplicamos? Tristemente. Llamo al hermano, lo juzgo, le doy duro, me llevo al pastor, al diácono, toda la junta, le caigo a golpes, lo botamos de la iglesia, eso sin antes pasarlo por aquí para exhibirlo, y el tipo fue hecho pedazos. Y no vuelve jamás a acercarse a Cristo. Y odia a los cristianos. Y ahí sí nos dice odiadores. En ese caso con razón. La disciplina con amor es con el ánimo de restauración. Siempre. Y esta es la manera correcta de hacerlo. Pero para poder hacer eso, yo tengo que aprender a tratar de vivir en santidad. No verlo como algo opcional. La santidad no es opcional. Como iglesia, nosotros tenemos que examinar, tenemos que estar pendientes. Primero de nuestras vidas, para ver si hay algo de levadura y eliminarla. Porque un poquito de levadura va a leurar toda la masa. Comience, como dice el salmista Michael Jackson, comience por el hombre en el espejo. Examínese primero usted, que es a lo que se refiere el pasaje de los evangelios que habla acerca de la viga en el ojo. ¿Ok? Pero hay que estar pendiente de esto. Ahora, si hablamos de tolerancia, si hablamos de santidad, si hablamos de disciplina, suena como que, ¿sabes que entonces tenemos que alejarnos? Somos un paquetico especial acá, tenemos que aislarnos del mundo. Porque es más fácil, porque allá me voy a contaminar, allá muy difícil, allá todo es diferente, la cultura me presiona, es complicado, entonces es mejor aislarme. No, y era lo mismo que pensaba esta iglesia. Y Pablo trata de explicarles, y les dice, pero no se trata de una separación sin señalamiento, sino que Pablo le dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Recuerde que esta es la primera carta a Corintios, según nuestra escritura. Y Pablo dice, por carta ya les he dicho. ¿Por qué? Porque había otra carta antes de esta, que nosotros no tenemos, pero que existe. ¿Okay? No todas las cartas que escribió Pablo están en la Biblia. Hay una carta anterior en que Pablo ya les había dicho a ellos que no se relacionen con personas inmorales. Y aclara, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo. ¿Quién es la gente inmoral de este mundo? Los que están allá afuera, hoy, allá afuera. No se está refiriendo a que no nos metemos con esa gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, ¿qué tendríamos que hacer? Salirnos del mundo, porque estamos rodeados. Entonces Pablo acá dice, no me refiero a que no se junten con esa gente. Ya. Y sigue diciendo, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Entonces, para que nos quede bien claro, nosotros, la iglesia, estamos en el mundo, debemos estar allí, debemos ir allá, somos parte de, estamos llamados a estar allá, no nos podemos apartar, ¿ok? No dejarnos contaminar,
que es otra historia. En lugar de permitir que la cultura nos influencie, nosotros como iglesia debemos ir e influenciar la cultura. Pero es otra historia cuando tenemos en nuestra comunidad a alguien que se hace llamar hermano, pero se sigue comportando insistentemente como alguien del mundo, como un incrédulo, como un pagano, como un no creyente, como lo quiera llamar. Cuando esta persona insistentemente se sigue comportando así y se hace llamar hermano, sabes que no, contigo no. No me puedo juntar. Y cuando dice que no nos juntamos ni siquiera a comer, está hablando de la comida que compartían en la comunidad que usted comparte en su casa iglesia, a esa comida. No está hablando de que le haga el feo y lo deje botado en el patio de comidas. ¿Ok? Bien. Esto de continuar en el mundo, ser parte del mundo. Somos parte del mundo. Mire, si nosotros conociéramos a Cristo, lo aceptáramos como Señor y Salvador, y ese fuera el fin, al segundo siguiente usted se muere y está en la presencia del Señor. ¿Por qué estamos aquí todavía? ¿Por qué seguimos aquí? Si ya somos creyentes, ya somos salvos, ya tenemos vida eterna. ¿Para qué estamos aquí? Porque tenemos que influenciar el mundo. El mismo Señor Jesucristo, llévese esta oración que me parece súper linda. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan oró por nosotros. Dice así: no te pido que los quites del mundo, para ustedes, para nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Esa fue la oración de Jesús por nosotros, por usted que está aquí hoy. Desde entonces, el Señor oró por nosotros para que estando aquí afectemos el mundo y no seamos afectados por el maligno. Estamos en el lugar donde debemos estar. Tenemos que ser sal y luz del mundo. Mateo lo dice claramente. Nosotros somos la luz del mundo. El mundo está en tinieblas, está en oscuridad. La cultura está llena de oscuridad. Entonces, ¿quién es la luz? Nosotros. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina. No puede esconderse, no podemos encerrarnos y escondernos aquí. Tenemos que salir a afectar. Ni se enciende una lámpara para cubrirnos con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar la luz delante de ¿quién? De todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Más claro. Tenemos que estar en el mundo, pero ser luz en el mundo. No dejarnos contaminar por el mundo. ¿Ok? Ahora, sí, es difícil. Mañana hay que ir a trabajar, mañana hay que salir allá al mundo. Mañana yo salgo en el carro y en la esquina, yo vivo aquí cerca, salga a las 9 de la mañana aquí, por El Dorado. Quiero matar a alguien. Quiero bajarme de la cruz. Porque no es fácil. Pero yo no sé a quién puedo estar insultando. Y no va a haber luz en mí. Tenemos que ser relevantes en este mundo. Y hay 4 cosas que nos pueden ayudar cada día a ser relevantes. Lo primero es saber y entender que tenemos que ser relevantes sin perder nuestra identidad. Ser relevante no es ser popular allá, es afectar la comunidad, afectar nuestra cultura, ¿ok? Sin perder nuestra identidad. Lo primero que tengo que hacer es no conformarme a la cultura. No. Tengo que cuestionar qué es lo que la cultura woke, por ponerle nombre, no quiere que yo haga. Que cuestione y que decida. No. Yo no me voy a conformar. Romanos le dice claramente, no nos adoptemos a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cuestione y no se deje amoldar al mundo. Tenemos una identidad en Cristo. No permita que el mundo la cambie. Segundo, tenemos que seguir hablando la verdad. Tenemos que seguir predicando, pero en amor. No a bibliazo limpio, no con evangelio muscular, en amor, porque Cristo murió por esa persona que me provoca hacer la pedazo, por el bucetero. Cristo murió por él, increíblemente. También son salvos.
Entonces, yo tengo que predicar la palabra de Dios en amor. Pablo en Efesios lo dice claramente, dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Tercero, y aquí es donde marca la diferencia, estamos para restaurar a los caídos. Hace tiempo alguien me decía una frase que me pareció tristemente acertada. El ejército cristiano es el único que mata a sus heridos. ¡Wow! Caes en pecado y todos los hermanitos hacen añicos de él. No. Nuestro llamado es a restaurar, especialmente a los caídos. Cometí un error. Mañana puedo ser yo. El hecho de que usted no se crea capaz de cometer ese pecado no quiere decir que usted no pueda hacerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo. De manera que debemos estar prestos a restaurar. ¿Cómo? Como dice Gálatas, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son más espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque yo tengo la capacidad de cometer el mismo pecado que estoy juzgando en otra persona. No se lo olvide. Y finalmente, tenemos que volver a practicar la disciplina bíblica. Hay que hacerlo. No estamos hablando de castigo, sino de disciplina. Tenemos que decir la verdad, porque es la manera de proteger a la iglesia del pecado. Tenemos que proteger a la iglesia del pecado deliberado y sin arrepentimiento. ¿Cómo? Como dice Mateo, tengo que acercarme al hermano y decirle en amor lo que está haciendo mal, ayudarlo a restaurar y acompañarlo en el proceso. Ahora, para yo poder hacer eso, para yo poder acercarme a esa persona, y quiero que se ubique en su casa iglesia, quiero que se ubique aquí en su comunidad, en su grupo. ¿Quién se atreve a decirme eso a mí? Esta semana seguramente usted ha tenido 2 palabras en la mente, toda la semana. Amor y amistad. Feliz día atrasado. Se necesita amor para acercarme a alguien, para que me importe el daño que te estás haciendo por ese comportamiento. Y es una verdadera demostración de amistad, atreverme a confrontarte y decirte, te estás lastimando a tu familia, estás dañando tu vida, estás lastimando tu comunidad. Ese es un verdadero amigo. El verdadero amigo no es el que me alcahuetea. El verdadero amigo es el que tiene el valor para confrontarme en amor. Se necesita ser cercano, conocer y recibir el amor de Cristo para yo llevarlo a otras personas y atreverme a confrontarlo. Eso es ser amigo. Eso es ser un verdadero amigo. Lo invito a que escuche esta canción que habla acerca de estos amigos que son tan escasos y que son tan valiosos. Escúchela y al final oramos para despedirnos. No son muchos, pero Dios los puso ahí. Un poquito más cercanos, me los regaló a mí, para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi Padre Celestial. No son muchos,
porque ellos mismos ya se saben aludidos. No son muchos, pero Dios los puso ahí, extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí, que me respetan y regañan a la vez, y me quieren como soy, aunque me conocen bien. Están cerca, no me es fácil engañarles, porque llevan mis heridas y miserias en su pecho, que jamás me echan en cara lo que han hecho, aun teniendo una razón. Son amigos y no tengo que dar nombres ni apellidos, porque de sobra ellos se saben aludidos. Son amigos y no quiero dar sus nombres ni apellidos. Ellos lo saben y se dan por aludidos. Gracias, iglesia. Nos vemos el siguiente domingo. Acompáñeme en oración antes de despedirnos. Bendito y amado Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por el privilegio de haber estado en tu presencia y recibir de tu palabra, por haber tocado nuestros corazones y por habernos exhortado para mostrarnos ese pequeño rastro de levadura que aún queda en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mirarnos en el espejo y sobre todo tener el valor de sacar esa seña de levadura que aún queremos guardar intencionalmente y que sabemos que debemos sacar en nuestras vidas. Ayúdanos a tener el valor para acercarnos en amor, como buenos amigos, como amigos cercanos, a aquella persona que sabemos que se está lastimando por perseverar en ese pecado que le cuesta dejar. Ayúdanos a darle la mano y acompañarlo en el proceso, a no dejarlo solo, a realmente demostrar día a día tu amor, acompañando, restaurando y ayudando a sanar. Te agradecemos, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que nos convienes a nuestras casas, que nos permita regresar aquí la próxima semana para continuar aprendiendo de ti. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos y bendecimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.